Bendiciones y saludos cordiales. Desde la Iglesia Central Espíritu de Vida, sean todos bienvenidos. Es un gozo saludarles. Les enviamos un saludo fraternal, confiando en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesús, que todos se encuentren muy bien. Hemos estado hablando de lo que Dios dice en su palabra con respecto al coronavirus. El título del mensaje de hoy es La Gran Persecución. Por medio del coronavirus, Dios está desarraigando a cristianos establecidos en todo el mundo con el fin de liberarlos para algo nuevo y radical, para enviarlos con el Evangelio de Cristo a los pueblos del mundo que aún no han sido alcanzados. Tal vez parezca extraño conectar al coronavirus con el evangelismo, porque ahora mismo el coronavirus está impidiendo los viajes, la migración y el avance misionero. No estoy diciendo de que esto sea para un futuro inmediato. Dios ha usado el sufrimiento y la agitación en la tierra para mover a su iglesia hacia donde debe ir. Y Dios lo hará de nuevo, como parte del impacto evangelístico, ya sea a mediano plazo o a largo plazo del coronavirus. Miremos, por ejemplo, cómo Dios sacó a su pueblo de Jerusalén y los envió como misioneros a Judea y a Samaria. Jesús había ordenado a sus discípulos que llevaran el evangelio a todo el mundo. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué era necesario hacer para que la iglesia se moviera hacia todas las partes con el Evangelio de Cristo? La muerte de Esteban y la gran persecución que vino después. Tan pronto como Esteban murió como mártir, se desató esta persecución. Miremos Hechos 7:59, que dice: mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Así es como Dios hizo que la gente se moviera, con martirio y persecución. Finalmente, Judea y Samaria estaban escuchando el evangelio. Hechos 8 del 1 al 4, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos llevaban a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Jesús cumplirá con toda seguridad lo que dijo, y su palabra no puede fallar. Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Lo que estamos viviendo con esta pandemia, con este coronavirus, no es un estorbo para el evangelismo mundial. Esto tan solo es un contratiempo que va a resultar en un gran avance para la predicación del mensaje de Jesucristo. La muerte de Esteban provocó una gran persecución por medio de Saulo, quien quiso matar a la iglesia, pero no lo logró. Así que vamos a considerar lo que sucedió. En primer lugar, la Biblia registra el inicio de la persecución. Para los primeros cristianos, en el libro de los Hechos, nos dice, Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria. Es una persecución feroz. Inicia con la muerte del primer mártir, Esteban. El líder de esta persecución feroz es un hombre llamado Saulo. Hechos 7:58 nos dice: lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Nos dice ese texto que los testigos pusieron la ropa de Esteban a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que esto lo identifica como el cabecilla, el instigador, como el propulsor de todo este crimen. Pablo mismo relata este episodio de todo este acto en el libro de Hechos, en el capítulo 22, verso 20. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que lo mataban. Fue Saulo el perseguidor de la iglesia, y aquí lo vemos consintiendo en la muerte de Esteban.
Es por esa razón que pusieron sus ropas a sus pies. El poner sus ropas a sus pies era un símbolo de autoridad. Miremos en textos paralelos esto mismo. Como cuando la gente traía sus ofrendas, dice las Escrituras en los capítulos 4 y 5 del libro de Hechos, que las ponían a los pies de los apóstoles. Lo que corresponde a un símbolo de autoridad, con lo que identificaban al hombre que estaba a cargo. Saulo consintió en la muerte de Esteban. Él estaba involucrado desde que se dieron las disputas en las sinagogas y respiraba amenazas de muerte contra Esteban hasta que lo vio morir con las piedras que le lanzaron. Hay algo interesante en la conversión de Pablo, y es que tendría el mismo trato de sufrimiento como los tuvo Esteban. El Señor le dice a Ananías con respecto a Pablo, Hechos 9 del 15 al 16, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y es interesante porque los mismos sufrimientos de Esteban los sufrió Pablo. Los judíos disputaron y resistieron a Esteban en la sinagoga, y así lo hicieron con Pablo. Los judíos rechazaron la predicación y la enseñanza de Esteban. Lo mismo le sucedió al apóstol Pablo. Esteban fue acusado de blasfemia. Asimismo lo fue con el apóstol Pablo. Esteban fue acusado de hablar contra Moisés, hablar contra el lugar santo, hablar contra la ley, y también lo fue Pablo. Se precipitaron sobre Esteban de común acuerdo y lo capturaron. Hicieron lo mismo con el apóstol Pablo. Esteban fue arrastrado fuera de la ciudad. También lo fue Pablo. Esteban fue llevado ante el Sanedrín. También Pablo fue llevado ante el Sanedrín. Esteban fue apedreado. También lo fue el apóstol Pablo. Esteban sufrió el martirio. Lo mismo le sucedió a Pablo. La gracia de Dios transformó a Saulo, un asesino sediento de sangre, y fue la muerte de Esteban lo que desencadenó toda la furia de la persecución, y Saulo era su líder. Dice la Escritura al final del versículo 1 que solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria. Se quedaron ahí, permanecieron en su puesto, siguieron pastoreando la iglesia en Jerusalén y ganando otras almas que vendrían al reino en esta ciudad. También hay una nota interesante en el versículo 2. Dice, unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. El texto nos dice de hombres piadosos, judíos piadosos, hombres devotos. Esto no significa que eran necesariamente cristianos. En Hechos 8:12, en la Nueva Traducción Viviente, leemos, con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Lo vemos también en Hechos 2:5. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Eran hombres temerosos de Dios que fueron testigos de toda esa escena y sintieron que estaba mal la muerte de Esteban. Probablemente estos hombres luego llegaron a convertirse en la fe cristiana. Así que vemos a Saulo respirando amenazas de muerte por todas partes. Hechos 8:3 nos dice, Saulo por su parte asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Hechos 8:3, Nueva Traducción Viviente, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa, sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Pablo tenía la intención de acabar con la iglesia. Cuando relata su conversión lo menciona. Hechos 22, del 3 al 4, Nueva Traducción Viviente. Entonces Pablo dijo, soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Sicilia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén, bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo para honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. Y lo menciona de nuevo, versículo 19, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y asolaba en todas las sinagogas a los que creían en ti,
Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba la ropa de los que lo mataban. Con demasiados detalles relata lo que hacía antes de su conversión. Tenía la intención de matar a la iglesia, acosando de muerte, arrestando a hombres y mujeres, consintiendo en la muerte de Esteban. Los buscaba casa por casa y cuando los encontraba, los arrestaba y los encarcelaba. Y luego en el libro de Hebreos se nos menciona esto mismo. Hebreos 10, 32 al 34. Pero trae a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste un fuerte y doloroso combate. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Pablo entró casa por casa, los acusó de muerte, los golpeó, los apresó y los encarceló. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos: ¿qué produjo la persecución? Toda esta persecución condujo a que todos los cristianos se convirtieran en predicadores. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Continuaron, literalmente pasaron por distritos, pasaron por Judea, pasaron por Samaria. Puedes imaginarte todo ese flujo de personas corriendo por todas partes, siendo esparcidos con dolor y con la ropa que llevaban puesta, depositándose ellos enteramente al Señor, sin ropa, sin sustento, sin posesión, con tan solo lo que podían llevar en sus manos y en sus espaldas. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron ellos? ¿Acaso se escondieron? ¿Acaso se metieron en las cuevas? ¿Acaso se fueron al desierto? Lo que ellos hicieron fue ir por todas partes predicando el evangelio. Eran predicadores. A veces nosotros los cristianos necesitamos algo como esto. Necesitamos persecución para hacer precisamente eso. En medio de la persecución, salir de ese lugar cómodo en que nos encontramos para predicar la palabra. Todos nosotros, al igual que ellos, somos predicadores. Y sin embargo, no estamos predicando en todo tiempo. Y no nos estamos dispersando, más bien nos aferramos a nuestras propias casas. Pero esos cristianos predicaban la palabra, evangelizaban por todas partes. Aprendemos de todo esto, que la persecución es buena para la iglesia. La saca de su estado de confort y la envía a proclamar el evangelio de Jesucristo. Y este tiene que ser nuestro anhelo, predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Como lo fue Esteban, el primer mártir, como lo fue Felipe, un evangelista. Miremos lo que era Felipe antes de ser evangelista. Hechos 6:3 nos dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Felipe fue uno de ellos, fue uno de los 7. Este no es Felipe el apóstol, este es Felipe el diácono. Hechos 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Felipe se convierte en nuestro personaje clave. Observe lo que dice Dios más adelante con respecto a Felipe. Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. Felipe comienza como diácono y se convierte en evangelista. La pregunta es, ¿cómo Felipe se convirtió de diácono a evangelista? Y la respuesta es esta: se convirtió en evangelista porque fue por todas partes predicando la palabra. El diácono que fue fiel se convirtió en un evangelista fiel y llegó a la ciudad de Samaria predicando el evangelio. Les predicaría del Mesías porque ellos creían en el Mesías. Juan 4:25 le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas.
Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En el verso 29 nos dice, venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y eso es lo que hace un evangelista, proclamar las buenas nuevas del Mesías, nuestro Salvador. Y eso hicieron los cristianos que fueron dispersos por todas partes, anunciando a Jesucristo. Observemos también que Dios respaldó sus ministerios con señales y prodigios. Hechos 8:6, nueva traducción viviente. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe, porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Nos dice que las multitudes escuchaban atentamente a Felipe, viendo las señales milagrosas que él hacía. Esta primera generación de diáconos, evangelistas, incluyendo a Felipe, hacían las mismas señales que hicieron los apóstoles. Hechos 8:7, pues de muchos que tenían espíritus inmundos, salían esto lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Dios estaba respaldando, impulsando a los demonios, sanando a los cojos y a los paralíticos. Igual como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, salían los demonios lanzando gritos. Ellos tenían el poder de Dios sobre los demonios, sobre la enfermedad. Nos preguntamos ahora, ¿qué produjo la predicación? Produjo fruto, una cosecha abundante de almas para el reino. Hechos 8:8 nos dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. La persecución se desata cuando muere Esteban como el primer mártir. Saulo se lanza contra la iglesia para matarla, para destruirla. Pero en lugar de matar a la iglesia sigue creciendo. Se expande aún más. Y la palabra de Dios nos dice que por el testimonio de un hombre llamado Felipe, la ciudad donde él estaba testificando, había un gran gozo. Y ese es el primer fruto de la salvación. Trae gozo. Todas las personas salvas experimentan en sus vidas alegría, experimentan gozo. Miremos la alegría que produjo la salvación en toda la familia y al carcelero que custodiaba a Pablo y a Silas en la prisión. En Hechos 16:30 al 34 leemos, los sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Luego los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y el profeta Isaías nos habla de este gozo. Isaías 61:10 nos dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. La Biblia nos dice que al contemplar al Salvador sería noticia de gran gozo. Lucas 2:8 al 11 nos dice, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y Jesús también nos habla de este gozo. Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea completo. En Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. En 1 de Juan 1:4 nos dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Esta es la experiencia del creyente, alegría, gozo. Y uno de los mejores pasajes con respecto al gozo es el que Pablo nos dice en 1 de Tesalonicenses 1:6. Vosotros venisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. En Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
El evangelio va al mundo porque los creyentes son perseguidos. Nunca subestimes el poder de la persecución para cumplir el propósito de Dios. Dios suele obrar de esta manera. El alcance global y la gravedad del coronavirus son demasiado grandes como para que el Señor los desperdicie. Esta pandemia ayudará a cumplir su propósito global, invencible, de la evangelización mundial. Cristo no derramó su sangre en vano. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y de abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Él recibirá la recompensa de su sufrimiento. Así que incluso las pandemias servirán para completar la gran comisión. Ahora los invito a orar. Hemos visto toda la devastación que ha provocado esta pandemia en todas las áreas y la iglesia es una de ellas. Nos ha distanciado, no podemos tener comunión unos con otros. Nos ha obligado a quedarnos en casa. Pero con todo esto, tu iglesia sigue adelante, porque tu palabra dice que tú edificarás tu iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Tenemos que ver el coronavirus como una persecución, como sucedió en el libro de Hechos, de esa gran persecución con la idea de matar a la iglesia. Pero esa gran persecución produjo predicación y esa predicación produjo fruto que dio como resultado que la iglesia siguiera creciendo aún más y más. Despierta tu iglesia, Señor, para el avivamiento que viene, para la obra de la evangelización por todo el mundo. Desarraiga a los creyentes que se encuentran cómodamente establecidos para que se levanten y sean evangelistas como lo fueron Esteban y Felipe, y para que anuncien por todas partes las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo. Bendice a cada familia, bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros vecinos. Señor, pedimos que se logre una cura, que los enfermos sean sanados y las necesidades sean suplidas. Te lo pedimos por Costa Rica y por el mundo entero. Y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.